Gastón Molayoli nos acompaña en esta tarde, él es crítico de cine. Desde hace mucho tiempo venimos hablando al respecto y además él es también el director y programador del querido Centro Cultural Leonardo Fabio, donde se instalan tantas películas para volver a ver, para recordar, tantos ciclos que son interesantes. Hoy el tema será el género musical y vamos a prestar mucha atención porque la verdad es muy interesante. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Qué lindo el tema que traes hoy. Sí, es un género que a mí siempre me interesó mucho y que de algún modo es un género olvidado, solo persiste, podríamos decir fuertemente, en la animación infantil. De hecho, Disney ha hecho sobrevivir de algún modo el género generación tras generación, a pesar de que por ahí el momento de esplendor del musical se terminó hace ya varias décadas, ¿no? Probablemente tenga que ver, bueno, con muchas cosas, pero probablemente tenga que ver, entre otras, con que nos volvimos cada vez más escépticos y cada vez menos creyentes y cada vez más cínicos en buena medida, ¿no? Como espectadores, digo, haciendo como un repaso de las condiciones del espectador y los hábitos y los consumos de los espectadores cinematográficos desde el nacimiento institucional del cine, ¿no? Hay un momento de esplendor del musical que tiene que ver con los años 40 y 50, sobre todo el musical de la MGM. Estoy hablando más precisamente de algunos musicales como Cantando bajo la lluvia, que es como el musical, ¿no? más clásico, más reconocible, el que marca un antes y un después, el que instala una especie de dogma dentro del género, ¿no? Es, diría yo, como el emblema de ese musical, con una figura ineludible que es Gene Kelly, ¿no? Gene Kelly, que aquí lo vemos en una escena como muy icónica, que es uno de los dos directores de la película junto con Stanley Donen, y que encarna a un artista del musical que se encuentra en un momento clave de transición entre el periodo mudo y el periodo sonoro del cine, ¿no? Esta es una película por ahí muy emblemática, bien clásica de la historia del cine, bien clásica dentro del musical. De hecho, es el musical clásico por excelencia, Cantando bajo la lluvia. Y lo que empieza a aparecer como con mucha fuerza acá es algo que de algún modo forma parte como del núcleo de tensión y el núcleo estético por ahí más interesante del musical, que tiene que ver con el momento, esa especie de umbral, van a decir algunos teóricos, en que la escena deja de ser realista y pasa a ser artificial, fantástica, musical, al punto de que es posible, claro, es posible para los cantantes y bailarines escuchar una música cuya procedencia se desconoce. No, digo, no hay una banda ahí tocando, no hay una radio que alguien pone, y sin embargo los artistas escuchan esa música, ¿no? Y es una transición como muy fluida que va del realismo a lo fantástico, ¿no? Ese es como un gran, podríamos decir, el gran punto de quiebre que instala dentro del propio entramado de la película el musical, ¿no? Hay otro tipo de cine más allá del ámbito de Estados Unidos, más europeo. Quizás el referente máximo en ese sentido sea Jacques Demy, que fue el responsable de una de las películas para mí más maravillosas de la historia del musical, es Los Paraguas de Cherburgo, que es una novedad, digamos, es una película revolucionaria porque es la primera película enteramente musical, o sea, de punta a punta, como si fuera una especie de ópera, los personajes hablan cantando. Digamos, todo el relato transcurre de manera musical, ¿no? Insisto, como si fuera una ópera. Hasta ese momento el musical tenía que sortear esa dificultad de pasar entre el realismo y la escena fantástica propia del género. Pero en ese momento ya Jacques Demy, desde Europa, más precisamente desde Francia, construye un relato protagonizado por Catherine Deneuve, en donde el musical ocupa la totalidad, digamos, del entramado, ¿no? Eso me parece central porque de ahí, de algún modo, la tensión se diluye completamente. No hay transición posible porque ya lo que estamos viendo es directa, lisa y llanamente y puramente un musical, ¿no? Entonces, bueno, nada, uno ya desde el primer minuto decide si la sigue viendo o no, si entra o no, pero digamos, no hay alternativa, no hay descanso en ese sentido, ¿no?
Pero hay otra forma de sortear esa especie de umbral, que es acentuando la diferencia. Acentuando la diferencia entre la escena realista, podríamos decir, y la escena artificial, musical, ¿no? Y es una vertiente que creo yo encarna muy bien, bastante más acá en el tiempo, Lars von Trier, en una película muy conocida del cine contemporáneo, aunque ya tiene 25 años, que es Bailarina en la oscuridad, con Björk. No sé si tenemos, seguramente ahí estamos viendo. Björk protagoniza esta película de Lars von Trier en el 2000. Ella es una mujer que que se está quedando ciega y está juntando algo de dinero para una operación, para una operación. Tiene un hijo, es madre soltera, pero su vida es como sumamente gris, ¿no? Y lo que hace Lars von Trier es pero además ella es fanática del musical. O sea, su personaje es fanático del musical de Hollywood de los años 40-50, el musical de la MGM. Y esa especie de afición es la que le permite a ella poder soportar esa realidad tan abrumadora, ¿no? Ella trabaja, decía, en una fábrica, y lo que hace Lars von Trier es, por un lado, filmar las escenas realistas con una sola cámara, una cámara en mano, bien sucia, bien al estilo, digamos, de sus primeras películas, y de repente, cuando ella empieza a, de algún modo, conjurar esa angustia, la angustia de su vida cotidiana, y empieza a imaginar que está protagonizando un musical, el plano se vuelve fijo y de hecho se multiplica en un montón. Se dice que incluso había algunas escenas en las que Lars von Trier filmó con planos fijos, pero eran más o menos 150 cámaras que rodeaban la escena, ¿no? Entonces, estéticamente, tanto a nivel visual como a nivel sonoro, hay un abismo entre las escenas realistas y las escenas musicales. Uno siente rápidamente que acaba de entrar en una dimensión, casi como si hubiera un choque, ¿no? Son como dos paradigmas, me interesaba traer como en los dos extremos, Cantando bajo la lluvia y Bailarina en la oscuridad, y en el medio Los paraguas de Cherburgo, porque de algún modo son dos formas bien distintas de lidiar con esa especie de, vuelvo a usar la palabra, esa especie de umbral, ¿no? Que separa la escena realista de la escena musical. Es un umbral, es una transición como muy difícil para el espectador, porque pone en juego su incredulidad y por eso de algún modo persiste, van a decir muchos autores, en el musical infantil. Digo, uno ve Frozen, uno ve Encanto, por ejemplo. Es que nada penetra más, digo, en cuanto a la emotividad que la música, ¿no? En los momentos donde la música se instala y uno puede ya en esa especie de silencio, que si bien es hablado es diferente al ritmo del diálogo, ahí es donde uno puede realmente elevarse a otro plano en lo que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones. Sí, es como... Sigue pasando, ¿no? En las películas, como vos decís, de niños. Sí, incluso sigue pasando en un tipo de película en donde la música ocupa un lugar importante y no es necesariamente un musical. Claro. Digo, en el cine contemporáneo tenemos a grandes cineastas que han hecho maravillosas cosas con la música. Estoy pensando en Tarantino, Wes Anderson, ¿no? Que han utilizado la música en determinados momentos al punto de que la música pareciera ser más importante que la puesta en escena. Pero decía, en el caso del infantil, en cambio, el público, ese pequeño espectador, todavía no es tan escéptico, todavía no tiene como barreras para creer, entonces puede de algún modo firmar ese pacto, ¿no? Y comprar que de repente los personajes pueden estar hablando cotidianamente y de repente empezar a cantar y expresarse de esa otra forma, sin que haya ningún conflicto. Es comprobable también que después de una película para niños, niñas, donde el musical prevalece, es lo que recuerdan los chicos, ¿no? Este momento de la canción o del tema es lo que realmente queda marcado y les hace revivir lo que pasa en la película. Sucede así en las obras de teatro también, ¿no? Es como que es el momento que marca la escena y lo marca real. Sí, de hecho, probablemente una de las canciones pop más importantes de este siglo sea Libre Soy de Frozen, o en su versión original Let It Go, ¿no? Ahí hay un momento además como en la película como sumamente catártico, donde explota la emocionalidad.
La música permite todo eso, pero bueno, el musical como género, del mismo modo que por ahí el melodrama o el western, tuvieron un momento de esplendor que más o menos coincide entre los años 40, 50, y después fue decayendo conforme nos fuimos volviendo cada vez menos creyentes. Bien, bueno, no podemos dejar de mencionar, ya que estamos hablando de niños y niñas, que este mes, agosto, va a estar dedicado, ¿no? Un poco a, bueno, a darles el gusto a los más pequeños, viniendo de las vacaciones, que fueron a full también, con todo dedicado a los más chiquitos, pero bueno, en el Fabio imagino que estarán preparándose con alguna cuestión que tenga que ver con esto, ¿no? En el Fabio durante agosto, bueno, estuvimos, sí, como vos decís, en julio vacaciones. a pleno, durante las 2 semanas de vacaciones, pero el vínculo siempre institucional entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal tiene que ver con, por un lado, desde la Agencia Córdoba Cultura, o sea, desde la provincia, por ahí contener en términos de oferta las vacaciones de julio, y después, en el caso de la municipalidad, digamos, por ahí proponer una serie de actividades ligadas al Día de las Infancias. Sí. Así que muy probablemente ellos tengan muchas más novedades que yo. En el Fabio nosotros vamos a estar con otras propuestas durante agosto. Más precisamente vamos a estar, de hecho ahora mismo está transcurriendo un ciclo que se titula El viento sopla cine, con 10 películas, entre ellas Lo que el viento se llevó, El viento, Historia del viento, películas que incluyen la palabra viento y que por ahí no tienen mucho que ver entre sí. Se levanta el viento de Miyazaki, El viento nos llevará de Kiarostami. Y están atrayendo el viento, ya que viene agosto. Bueno, agosto es el mes, entonces nos parecía darle una bienvenida con 10 películas de ese orden. Y vamos a estar con 4 estrenos, 2 nacionales, 2 internacionales. Las 2 nacionales son El agrónomo de Martín Turnes y La zurda de Rosendo Ruiz. Va a estar presente Rosendo el 21 de agosto acompañando su película, su última película. Y va a estar Martín Turnes también el 16 de agosto, el sábado 16, acompañando El agrónomo. Y vamos a estar con 2 internacionales. Por un lado, una rumana que se llama El año nuevo que nunca llegó, que va a estar desde el 7 de agosto. Y desde el 21, en compañía con La zurda, vamos a estar con una película palestina que se llama Gracias por operar con nuestro banco. Wow. Sobre 12 hermanas que están por recibir una herencia y quieren ver de qué modo lograr poder cobrar lo mismo que cobra su hermano varón, porque está escrito que el varón cobra el doble de herencia que las mujeres, digamos, según la ley. Entonces, bueno, es una película muy, muy valiosa, a las 4, la verdad. Así que, bueno, agosto a full muy en el Fabio, y como sí, ya estamos acostumbrados, bueno, con la presencia de directores, directoras, que eso también es muy interesante, ¿no? Para la gente que le gusta, de paso, quedarse a charlar un ratito, a debatir. Hermosa propuesta. Gastón, como siempre, un placer. Muchas gracias. Te esperamos muy pronto. Por supuesto. Gracias.